a hoy han pasado 26.047 días desde que hace 71 años con 4 meses Puerto Rico comenzó a marcar su triste historia como la colonia más vieja y más triste del universo. Son las 12:02 de la tarde y estos son nuestros titulares hoy en La Mirilla. Sila Calderón explota al pueblo con un nuevo maquinón. Prueba de cómo se derrocha el dinero del contribuyente en el quebrado Estado Libre Asociado. César Vázquez chanchulla para favorecer a Javier Jiménez. Miles de padres irresponsables no vacunan sus hijos contra epidemia del flu. Jennifer González asegura que la expectativa y el juego de por ahí viene el compañero de papeleta le beneficia. Miguel Romero tiene sobre 200 proyectos corriendo con una inversión de $300 millones. Gregorio Igartúa, padre, alega que la mogolla es inconstitucional, fraudulenta y viola el concepto de una persona, un voto. Oiga, examinamos hoy la modalidad de inmigración ilegal de República Dominicana a Puerto Rico. Noticel critica al PNP por insistir en que Jesús Manuel y Agapito son lo mismo. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Denis corrige ese editor. El perreo llega a la Real Academia de la Lengua Española. La badbonización de la Real Academia de la Lengua. Mientras tanto, arrestan al presunto asesino del matrimonio jubilado que mataron y quemaron en Naguabo. El empresario Tony Larrea dice que la permisología todos los días se pone peor y más peor y más peor y no hay político que le meta mano. La República Asociada de Micronesia, que tanto admiran los populares, coquetea con los chinos para erosionar el poder de Estados Unidos en el Pacífico. Hoy tenemos a Garriga Picó y a Gregorio Igartúa, hijo, a las 12:30. Todo eso y mucho más aquí en Su Mirilla. Buenas tardes, amigos. Tenemos muchas noticias hoy que cubrir para ustedes. Y obviamente vamos con lo que fue la comidilla del escándalo del contribuyente puertorriqueño pagándole un nuevo maquinón a Sila María Calderón para llevarla para arriba y para abajo. La exgobernadora, que es multimillonaria y que no tiene necesidad alguna de transportación pública, es un ejemplo de los mantengos, los despilfarros y los derroches de esta cochina y quebrada colonia puertorriqueña. Aquí hay mantengo de todo tipo. Mantengo de farmacéutica, mantengo de criptomonedista, mantengo peliculero, mantengo olímpico, mantengo de exgobernadores, mantengo de procuradorías inservibles, mantengo de estados de emergencia que no sirven para nada, mantengo de sindicatos públicos, mantengo partidistas, mantengo de delegados magnéticos, mantengo de nómina pública inflada. Este es el país del vacilón y del mantengo. Y esto no tiene nada personal contra una de las peores gobernadores que ha tenido Puerto Rico. Esto es un asunto del despilfarro. ¿De qué razón existe que 20 años después de haber salido de la gobernación, todavía el pueblo de Puerto Rico, el pueblo pobre, el contribuyente trabajador, tenga que pagarle a estos manduletes la oficina, la escolta, el automóvil? Eso es una inmoralidad.
y es una explotación del trabajador puertorriqueño. Pero ese no es el único caso en toda justicia. Aquí hay, el gobernador de Puerto Rico acaba de aprobar en enero 100 millones para el mantengo peliculero. 100 millones de billetes para darle incentivo a que empresas privadas vengan a hacer películas a Puerto Rico. Este es el mismo sistema, ¿verdad?, que le dio casi 2 millones de pesos de fondos ARPA para los eventos de lucha libre de la WWE de Bad Bunny en abril. Esto, como les digo, es todo el tiempo. El mismo país que permitió que en junio se fuera José Luis Dalmau con legisladores para Noruega a una conferencia de sé qué sé yo y por cuánto. Esta es la fiesta del chivo. La fiesta del chivo. La misma fiesta del chivo que en junio la Cámara y Senado repartieron bonos a empleados a fin de la sesión de 2,000 billetes. La misma fiesta del chivo de 54 millones de dólares al Comité Olímpico. La misma fiesta del chivo de darle dinero a WIPR en vez de cerrarla. La misma fiesta del chivo donde municipios casi quebrados como Caguas y Ponce tienen un sistema de banco para dar préstamos a negocios. Esa es la situación. Y no les digo yo el despilfarro de 4 millones todos los años en la fracachela y en la fiesta de fin de año, que nada ayuda. Es en ese contexto que tenemos que analizar el despilfarro de Sila Calderón. Y es una vergüenza que una multimillonaria que le hizo mal a Puerto Rico como gobernadora esté siendo subsidiada en términos de transportación. A ella y todos los demás exgobernadores. Porque ni Fortuño, ni Pedro Rosselló, ni Ricardo Rosselló, nadie necesita tener nada. Un gobernador una vez termina, debe irse, se acabó. Pero ese es Puerto Rico. Y después nos quejamos, ay bendito, no, caramba, le deben dar un subsidio, no, se lo deben alquilar, no, porque buscamos cuánta excusa hay y después nos preguntamos que por qué estamos quebrados y le echan la culpa a los políticos de que estemos quebrados cuando ustedes mismos son los que alcahuetean este tipo de cosas. Pero ahí está. La segunda noticia empezó a las 6 de la mañana, esta mañana, con la entrevista de Ana Nora Enrique por parte de Normando. Resulta que a pesar de que el reglamento es absolutamente claro en el Partido Dignidad, que no puede haber un candidato que no haya sido un miembro bona fide del partido, sin haber convocado al Consejo General de ese partido, ayer César Vázquez dio instrucciones de certificar automáticamente al paracaidista polizón Buscón Javier Jiménez, que fue hasta los otros días miembro del PNP. Y este es el partido cristiano, el partido de los valores, el partido de la democracia, el partido que dice que va a ser distinto a todos los demás. Y son una partida de charlatanes. Estos no son religiosos. Estos no son líderes de valores. Estos son unos apóstatas que no creen en la democracia, que son unos macharranes, que imponen lo que les da la gana. De hecho, yo me pregunto cuánto le va a tomar a Ada Nora Enríquez entender y a su feligresía y a los que siguen en Dignidad que eso es un partido de charlatanes, que esto no tiene nada de valores cristianos, que son unos vividores y que no han probado ser, no son distintos a todo lo que le critican a los otros partidos. Sin haber convocado al Consejo. No solamente viola el reglamento, interpretando lo que le da la gana, sino que encima de eso no da ni tan siquiera los reúne. Porque César Vázquez es un chanchullero de primer orden. Es un machista de primer orden. Y despacha sumariamente. Ada, entiende. Ese método alterno es una trampa. Eso es un embuste. Eso lo van a chanchullar. Ya eso está arreglado.
Ya eso es de Javier Jiménez. Y una de las cosas que pasó en este cuatrenio con ese partido es que dejó de ser un partido de valores religiosos, de valores cristianos, donde los cristianos tenían la voz al frente y se lo entregaron a los buscones. Esa es una realidad. En vez de ser un partido que usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo con sus principios y sus valores, fundamentalmente religiosos, lo convirtieron en otra chacota más laica. Pero son ustedes los que tienen que darse cuenta que el diablo está en los detalles. Son ustedes los que tuvieron fe y confiaron en sus pastores y sus curas de que esto iba a ser un partido distinto a todos los demás. Y miren lo que ha habido. Tercer tema. Este tema es un tema que publica hoy Axios y acabo de subir a Twitter. ¿Se acuerdan de las llamadas repúblicas asociadas de Estados Unidos? La Micronesia, los Estados Federados, Palau. ¿Se acuerdan de aquello? Eso era non plus ultra, de acuerdo a los populares. La soberanía, la libre asociación y todo eso. Bueno, pues Micronesia, que recibe millones para las islitas del Pacífico que tiene de Estados Unidos, está coqueteando y bregando con China. A ver cómo logra, a ver quién da más. ¿Qué garantía hay de que el día que el Partido Popular lleve a Puerto Rico a ser una república asociada, no hagan lo mismo con Puerto Rico? Una república asociada, protegida por Estados Unidos, ese es el modelo. Como el modelo de república es Cuba, es Nicaragua, es Venezuela. Búsquenlo. Esos son los modelos. Los modelos están ahí. Y el modelo de estadidad, los 50 estados, 50 modelos distintos. Comparen. Esa noticia no se la van a dar a ustedes porque no les conviene. A la prensa no le conviene decirles a ustedes que en la República Asociada se pueden aliar como tienen soberanía, con China, con Rusia, con quien le dé la gana. No se lo dicen ni para los guardias. Porque saben que usted dice, ¿what? ¿Cómo fue? Pues ahí está. La noticia no me la inventé. Y parte del trabajo de este programa es analizar noticias que nadie más noticia. Obviamente, la noticia de la mañana ha sido el trabajo eficiente de la policía de Puerto Rico en arrestar al sospechoso de haber asesinado, torturado y quemado al matrimonio que vino a retirarse a Puerto Rico y en Naguabo encontraron el fin de su vida a los 70 y pico de años. La noticia detrás de la noticia es la velocidad y la eficiencia de la policía. Ustedes escucharon a los compañeros en las últimas 2 horas discutir eso. Pero hay más noticias. Hay muchas más noticias. Hoy, uno de los empresarios más productivos, uno de los empresarios que más dinero ha metido en Puerto Rico, Tony Larrea y la familia Larrea, le da una noticia al periódico El Nuevo Día quejándose de que todos los días la permisología, la madeja de reglamentos, requisitos para hacer negocio en Puerto Rico se pone peor. Y ese es el nudo gordiano del progreso de Puerto Rico. Y no hay político que le meta mano porque le tienen terror a la prensa y a los Eliezer Molina de la vida. Esa noticia es importante porque no es ningún tonto quien lo dice. Es una persona y una familia que ha apostado su caudal, su dinero, aquí para crear empleo. Y todos los días se hace peor. Por eso es que ustedes ven que cuando yo cogí pelo a la de recursos naturales y pelo a todos estos burócratas, lo pelo con razón. Porque son los que impiden. Tienen la mente socialista burocratizada que daña la economía. Lo dice Dávila Colón,
no es importante, pero lo dice un pilar del comercio en Puerto Rico, como lo es Tony Larrea. Tienen que oír, tienen que escuchar. Esa es otra de las noticias que tenemos para hoy. Otra nota que está corriendo hoy, tanto Metro, hay dos noticias del Vocero y Metro. El Vocero dice: médicos proponen volver a usar mascarilla ante la epidemia del flu. Ese titular, esa portada es falsa. Citan a Jaime Pla, el presidente de la Asociación de Hospitales. Dice: mire, si usted va a una sala de emergencia y usted tiene síntomas catarrales que pudiera ser influenza, COVID, micoplasma, vaya con una mascarilla. Y citan al propio presidente del Colegio de Médicos que dicen: sí, es bueno que ustedes usen mascarilla, pero el titular lo que hace pensar es que el gobierno va a implantar de nuevo y a requerir las mascarillas. Primero, la situación de la influenza. A hoy hay 38.186 casos según Metro y 57 muertes y 1.200 hospitalizados. El año pasado hubo cerca de 31.700 casos. Quiere decir que este año ya lo sobrepasamos. El año récord creo que es 54.000 casos. Y venimos, recuerden, el habernos encerrado 2 años, lo que hizo fue, aunque ustedes no lo quieran, bajar las defensas en muchos sentidos. Salimos a la calle y ahora estamos expuestos a cuanto churre se encuentra uno en la calle, se te pega de cualquier cosa. Pero la portada del Vocero es una portada: médicos proponen volver a usar la mascarilla. Médicos es mucha gente, en primer lugar. Y en segundo lugar, sí, use la mascarilla cuando se monta en el avión, cuando hay mucha gente, y es voluntario. No es porque el gobierno lo va a hacer ni lo va a plantear. Ya aprendimos bastante de esa situación y hay una epidemia de influenza decretada. Pero miren cómo son las cosas. Melissa Marzán, que es una gran epidemióloga del Estado, y el Departamento de Salud, van y llevan una campaña a las escuelas para educar a los padres, a los maestros, a los niños, diciendo: vacúnense contra el COVID, contra la influenza, porque aquí tenemos el RSV y nosotros tenemos la vacuna y se las ponemos. Pero ¿qué pasa? Como cuestión de consideración y considerando y habiendo oído las quejas de las iglesias que se oponían a las vacunaciones obligatorias, se establece el sistema donde el padre tiene que venir, o el padre o la persona autorizada, a autorizar. Bueno, pues, ¿sabe qué? A pesar de que hay vacunas gratis, se las llevan a la escuela, los ponen, los padres irresponsables de este país no dan la autorización y después quedan los niños desprovistos. Y después, cuando los tienen que ingresar a la sala de emergencia y a la UCI, empieza el llantén a todo lo que da. Ay, pero es que el gobierno, la culpa es del gobierno, a todo lo que da. La población pediátrica de 1 añito a 9 años es la más expuesta, la más vulnerable, la más propensa a este tipo de enfermedad pulmonar. Y habiendo una epidemia, lo lógico sería: caramba, déjame autorizar para que le den el puyazo al muchacho y me lo protejan. No. Pero ¿qué pasó? El miedo y la desinformación que metieron con las vacunas del COVID, muchos líderes religiosos y muchos republicanos ultraconservadores, se ha regado. Ahora hay miedo a todas las vacunas. Y entonces ahora se le hace más difícil a las autoridades escolares y se le hace mucho más difícil a las autoridades sanitarias el poder convencer a los padres de que, mira, hay que proteger a los niños. Pero no únicamente a los niños, son los maestros. Maestros que estén en un salón donde los niños no estén vacunados, un maestro que esté expuesto, y el maestro es más viejo, por lo tanto es más propenso también a que se lo lleve pateco
cuando le dé una cosa como esta. Le pedimos mucha responsabilidad al gobierno, pero la responsabilidad empieza por el hogar y por la casa. Y esas son dos historias que hay que empatar. El vocero y el metro. Las dos historias. Hay una historia hoy que me reí un poco de Noticel. Dice el titular, el PNP insiste en conectar a Jesús Manuel Ortiz a su ex jefe, Alejandro García Padilla. Yo digo, espérate. Yo todos los días me tengo que chupar aquí, Alejandro, oyendo toda la programación de Noti1. Hace 3 años, Alejandro es el principal promotor, propulsor y alcahuete de Jesús Manuel Ortiz. Así que no me vengan a decir, insiste, porque es que no hay que insistir. Eso ya está ahí, pero busquen el resumen de Jesús Manuel Ortiz, que no ha disparado un chícharo en su vida, no ha administrado nada en su vida, para que ustedes vean si no son guaretos al nacer. Fue asesor de prensa de Alejandro cuando Alejandro estaba en DACO y venía aquí en el programa original de La Mirilla todos los miércoles. ¿Y quién venía atrás aguantándole las maletas? Jesús Manuel Ortiz, entre el año 2009 y 2011. Ustedes vieron eso porque ustedes escuchaban La Mirilla a las 5 de la tarde. 2. ¿Qué pasó cuando terminó en DACO? ¿Se fue a la empresa privada? ¿Se fue a manejar una agencia? No, se convirtió en el secretario de prensa de la campaña de Agapito en el año 2012. Ok. No, si no están ligados. 3. ¿Qué pasó cuando terminó la campaña? Se fue a la empresa privada, se fue a practicar leyes o a comunicaciones, regresó a WKQ, que era reportero. No, se convirtió en el secretario de prensa y el cargamaleta de Agapito del año 2013, 2014 y 2015. ¿Y qué pasó en el 2015? Se fue a la empresa privada, se fue a trabajar, a doblar el lomo. No, lo hicieron, ok, el secretario de Asuntos Públicos. Era la mano derecha de Alejandro García Padilla hasta que cogió el Partido Popular la pela con Perniel. Y de ahí salió a legislador, y de legislador, ya, ese es Jesús Manuel. De manera que decir que el PNP insiste, no, el PNP no insiste. Son binomios. Son todos del mismo establo. Todos corren en entry. Es un entry de 3. Zaragoza como goza, fue el ministro de Hacienda de Agapito. Y encima de eso, Jesús Manuel, el jefe de Asuntos Públicos. Formaron gobierno, pasaron todas las leyes que limitaron todos los derechos de retiro, llevaron el país a la quiebra en el 14, dijeron me vale, hicieron la catimba de impuestos más grandes en la historia del país, entre los 3. Y ahora Noticel se me ofende, dicen estos PNP insisten en atarlo. ¿Cómo que insisten en atarlo? Están atados por la historia, por el trabajo, por la agenda, por el desastre que dejaron. No hay manera de separar a Agapito de Jesús Manuel. No hay manera de separar a Agapito de Zaragoza como goza. El historial está ahí.
perdonen el noticel, compañero, pero ustedes saben, los titulares forman opinión pública. No es una jorobieta ni una jorobienda de los PNP. Es que la realidad es la realidad. Esa es la que hay. Es la ganga de Agapito que quiere regresar al poder y hay que decir las cosas. Hay que decir las cosas como son. Esas son las cosas que uno ve y dice, ay madre. Dice Jennifer González que la expectativa de decir, por ahí viene, ya mismo lo voy a tirar, de su compañero de papeleta que le ha beneficiado. Yo creo que, ¿verdad? Sabremos si le beneficia el día de las primarias. Pero yo creo que hay algo que es que Jennifer González ha concentrado su campaña, ¿verdad?, en lo que es, como decía Javier Jiménez correctamente ayer, en lo que es su familia, su compañero de papeleta, lo que va a hacer. Es parte de la prestidigitación que hace el político, ¿verdad?, de vender humo, ¿verdad?, y espejo. Es parte de eso, es parte del encanto. Si funciona o no funciona, eso es otro cuarto de hora. Y ahora dice, por ahí viene, ya. No va a ser el domingo, va a ser ahora. Quiere decir que en los próximos 3 días ya sabremos quién es el Wonder Boy o el Second Wonder Woman número 2. Pero eso, pues, si le beneficia o no le beneficia, lo sabremos. Pero es parte del encanto de lo que hay. Y en eso, Jennifer González ha sabido exprimir esa toronja perfectamente bien. O sea, ella ha jugado el juego de las expectativas y lleva 3 meses jugando el juego de las expectativas, pero superiorísima a cualquier otro candidato. Claro, Pierluisi le arrancó la mano tan pronto dije que no hay obra. ¿Cómo fue? Y le soltó la campañita de la obra y ya no hablan de que no hay obra. No. Ahora es, yo lo voy a hacer mejor. Muy bien. Yo creo que sí. Yo tengo otro estilo. Muy bien. Pues eso es lo que queremos ver. Queremos ver el contraste para saber si Pierluisi es mejor que Jennifer o si Jennifer es mejor que Pierluisi. Así es que debe ser. Así que con eso los dejo. Cierro el video. Vamos a hablar un poco de una noticia que por salir en un periódico de circulación bien limitada, el viejo San Juan Star, es importante. Y es una columna de Gregorio Igartúa Padre, donde pone claramente por escrito todas las razones legales y constitucionales de por qué el acuerdo de la Mogolla, donde los dos partidos comparten candidaturas, pero cada uno mantiene su franquicia del mantengo electoral, es una violación de la Constitución y del principio de que cada voto vale igual. Y quisiera empezar precisamente con Gregorio, porque es obviamente tu señor padre, uno de los mejores constitucionalistas que tiene los estadistas, y todavía sigue disparando por ahí por los medios y por los periódicos, aparte de lo que hace en la corte. Adelante. Pues mira, muy buenas tardes a ti, Luis, al público que nos escucha, a Garriga, a todos aquí en la estación. Muchas felicidades. Ya gracias a Dios empezó de verdad oficialmente la Navidad. Mira, yo creo que qué bueno que empezamos discutiendo este tema, porque yo creo que en gran medida este tema se ha cogido en Puerto Rico muy livianamente. Como siempre, la prensa le ha comprado el discurso de que esto es un asunto de libertad de expresión, cuando todos en Puerto Rico sabemos que lo que hay aquí es un intento de procurar un fraude electoral, beneficiándose dos partidos de tener dos fondos electorales para cada candidatura, en detrimento de los otros candidatos, de los partidos, en los derechos de los ciudadanos, demás ciudadanos, sino que también bajo un esquema que es clara y patentemente contrario a los más básicos principios democráticos. Antes de entrar a la columna específicamente, porque lo quiero resaltar de nuevo, fíjense que no es que ellos optaron por la alternativa que menos
pudiese afectar los derechos de las partes. Por el contrario, es que con la intención de coger todos los fondos, hasta el último centavo de fondos públicos, lo que han hecho es lo siguiente: van a tirar un candidato de papel, y yo no sé quién se presta para esas cosas. Yo personalmente creo que deshonra a su propia persona y a la democracia aquel que se postule para una candidatura diciendo que no voten con él y que voten por su contrincante. Pero van a tirar una persona. Ya eso es dolo, ya eso es fraude. Dolo, exacto, van a tirar una persona para coger los fondos de partido estatal y van a respaldar al otro contrincante, incluyendo la persona que se está postulando por el partido, va a respaldar al otro, a su contrincante. Entonces, ¿cuál es el problema desde el punto de vista jurídico, más allá de lo que tú dices, dolo? Lo que pasa es que tenemos que verlo en su acepción amplia. Primero, tenemos un candidato que para todos los fines prácticos está burlando el sistema para beneficiarse de dos fondos electorales independientes, el que le responde a cada uno de los partidos. Número dos, está afectando los derechos de los ciudadanos y de los contrincantes y de personas que postulan, porque se van a postular por otros partidos que no van a tener los mismos recursos. Y eso, además de ser un fraude claro, va en violación con distintas disposiciones de leyes federales, como el Help America Vote Act y otros, porque a la larga son prácticas que van en detrimento y en contra de la democracia y en contra de principios fundamentales a nivel individual y a nivel colectivo, no solo estatales, sino a nivel federal. Y de nuevo, esto no está enmarcado bajo la primera enmienda. Esto es un asunto que lo trasciende, porque la gente, como Papi menciona en el periódico, en su artículo, la realidad es que las personas, uno puede votar mixto, y ellos, si interesaran ese esquema, podrían no nominar una persona para el puesto. Lo hacen exclusivamente porque de no nominar una persona no tendrían duplicidad de fondo. Claro. Garriga, buenas tardes. Garriga, dale el botón. Luis, me uno al saludo protocolar y paso inmediatamente a comentar. Mira, lo más interesante me parece que del argumento de Igartúa es que lo plantea tanto desde el punto de vista del derecho penal como del derecho civil. Dentro del derecho penal plantea que hay una conspiración, que aquí hay dos entidades que están conspirando para defraudar al pueblo de Puerto Rico, para utilizar un dinero del pueblo de Puerto Rico de la manera que no está indicada por ley para su propio beneficio. Entonces quiere decir que si ese esquema se pone por obra, y ya está haciendo, pues se está poniendo por obra, porque ya se están tomando los pasos necesarios para que se pueda completar, pues entonces hay un fraude directo al pueblo de Puerto Rico, y como tal pues se está violando las leyes que lo pueden llevar a la cárcel. Pero no solamente hay una violación del derecho penal, sino que además de eso hay unos daños que se producen por esa violación de la ley, y esos daños entonces están sujetos a hacer que ellos sean responsables de reclamaciones en daños y perjuicios sobre esto que está ocurriendo. Es decir, los otros partidos que están sufriendo, que sufren por el hecho de que ellos están llevando a cabo ese esquema indebido, los fondos que se están utilizando por parte del gobierno de una manera que una forma que viola la ley, pues el gobierno pudiera reclamarlo de vuelta. Entonces, todo lo que vemos es que tanto la violación penal, la violación de la ley en una manera criminal, pues puede conllevar también unas acciones civiles. Y me parece que pues es importante finalmente que veamos que se plantea todo esto dentro también el derecho federal, el derecho constitucional federal, en el cual tenemos derecho a la igual protección de las leyes. Aquí la ley
estaría aplicándosele de una manera a los partidos que no van a hacer la alianza y de otra manera a los que hacen la alianza, si se permitiera, ¿verdad?, que esto continuara, y de otra manera a los partidos que no entren en esta clase de alianza, y del debido proceso de ley, porque una vez tiene esta violación, pues hay obviamente una descomposición del sistema de derechos bajo el debido proceso. Y que conste que hay una candidatura federal envuelta. Y hay una candidatura. Sí, porque es la papeleta de la gobernación. Exacto. Pero hay algo aquí que yo veo leyendo la columna de Gregorio Padre que me llama la atención. Esto es un caso tan obvio, tan claro, pero el PNP no lo va a llevar, porque el PNP le conviene que exista la mogolla porque le resta votos al Partido Popular. Por lo tanto, quien único pudiera impugnar esto es el Partido Popular, diciendo, mire, esto afecta, yo tengo que poner en todas las candidaturas, tengo que llenar todo para poder cualificar para el pareo y para el beneficio de ser un partido inscrito con el mantengo electoral. Y esto no ponen candidaturas, ponen de agua, y entonces pues son 2 por 1, son 2 franquicias, 2 fondos electorales distintos. El PNP no va a llevar esto, Gregorio. Luis, pero mira, quizás tienes razón, yo siempre guardo la fe de que en algún momento sí lo hagan, porque yo siempre he tenido reservas cuando nosotros somos, como diría en inglés, short-sighted, vemos las cosas a corto plazo. A la corta. Y entonces en este momento lo que tú dices es correcto, que a quien más afecta es el Partido Popular, pero prospectivamente permitir este tipo de mogollas, pero vamos a llamarlo como tú dices bien y como lo que es, este tipo de fraude, a la larga va en detrimento del sistema completo y va a tener un efecto sustancial no solo sobre esta candidatura en particular, sino sobre otras. Y este tema ata con otros temas que se están discutiendo y que vamos a entrar de seguro luego, como el del Proyecto Dignidad, y es que en Puerto Rico no podemos, si bien el sistema democrático y de candidaturas debe tener cierta liberalidad para permitir la expresión más pura del pueblo, tampoco podemos aquí estar financiando un esquema electoral donde hay unas normas, hay unas reglas, hay unos reglamentos internos, se establecen unos requisitos, pero a la hora de la verdad todo el mundo hace lo que le dé la gana. Claro, el problema está en el mantengo electoral. O sea, si no hubiese un fondo electoral para los partidos para mantenerlo, entonces pueden pactar lo que les dé la gana, fusión, división, definitivo, multiplicación. No necesariamente, porque si hay engaño y si hay un desbalance de poder, si la ley aplica de diferente manera, aplica el argumento de Greg y Gartúa, que sencillamente hay una violación de la igual protección de las leyes. Pero yo quisiera comentar de que ustedes estaban haciendo una igualdad entre el PNP y el gobierno, y es verdad que el PNP controla el gobierno, y el PNP puede ser que no tenga un interés en este caso, en llevar este caso, pero el gobierno de Puerto Rico tiene a veces un deber que está por encima de las conveniencias del partido que esté en el poder. Por eso entonces el Partido Popular pudiera pedir, mandamos que el gobierno atendiera este asunto. Además el Partido Popular pudiera llevar este caso ante claro, tiene legitimación activa, porque de seguro, hecho tiene standing. Gregorio principalmente lo plantea como un derecho como ciudadanos americanos. Así es que no estamos hablando de un derecho electoral, que es lo que van a reclamar, que ellos tienen derecho a formarlas, tienen libertad de asociación para formar los partidos como quieran, para poder llevar a cabo su mensaje. Eso no es lo que se le está negando. Ya ellos fueron a la Corte y la Corte les dijo, ustedes tienen completo derecho de tener su partido, de tener su mensaje, de tener sus candidatos, pero la Corte en ningún momento les dijo que tenían derecho a hacer la mogolla que están queriendo hacer en este momento. 2 cositas. Primero, Luis, te adelanto que la entrevista está lista, pero además de eso, nos informa aquí que la entrevista está lista, pero adicional a eso quería aclarar que no estamos verdaderamente no estamos discutiendo 2 cosas distintas, porque a lo que yo entiendo que iba Luis y cuando dije que estaba de acuerdo, yo lo incluía, es que en la medida que no estuviesen envueltos fondos electorales, ellos nunca harían este tipo de arreglo particular que van a hacer,
porque la única razón de tirar candidatos que ellos no piensan respaldar es para cualificar bajo la ley electoral, claro, para obtener el fondo fondos electoral. Pero no, Sin tan siquiera haber abierto el consejo del partido de Javier Jiménez y todo lo que ha sido el proceso de desnaturalización y cambio dramático de lo que empezó en el año 20 Dignidad a lo que es hoy. Garriga Pico, vamos contigo. Dale el botón. mira, Luis, cuando tú tienes línea directa con el creador, pues tú no tienes que sujetarte a ninguna clase de asamblea. Si el Espíritu Santo te viene y te habla al oído y te dice lo que tienes que hacer, pues sencillamente tú pues vas adelante. Obviamente, ¿verdad? Me excuso con la persona creyentes que puedan sentirse mal por esas palabras, pero es que lo que quiero decirles es que son unos hipócritas que en realidad están utilizando ese lenguaje para hacer lo que les dé la gana. Es un timbiriche bien montado por unas personas para hacer lo que ellos quieren, y en este momento pues decidieron darle el partido a esta persona, y ya sencillamente van a hacer lo que quieran. Y yo creo que eso es bien instructivo para que las personas que habían puesto la confianza en el Partido Dignidad como un partido serio y un partido que se ríe por principio, pues se den cuenta que como partido pues son peores que los partidos existentes, y que lo que tienen es un personalismo ahí completo. No me refiero a todas las personas dentro del liderato del partido, y mucho menos a las personas que son miembros del partido. Las personas que son miembros del partido entiendo que son personas pues, de una gran entereza moral, y hay líderes de ese partido que respeto. Pero ciertamente ese liderato, el liderato al tope, sencillamente son unos hipócritas. Hay una cosa aquí que primero, el reglamento no vale para nada. Segundo, hay un desplazamiento de los líderes históricos del partido, de los pastores, de los curas, de la gente que formó el partido originalmente, y ahí lo que se llama, se ha convertido en un partido completamente laico, no de principios religiosos. La toma por parte del republicanismo a ultranza, el endoso de Miriam Ramírez, Jiménez, todo esto, Michael Corona, demuestra obviamente que este no es el mismo partido que empezó en el 20, es otra cosa totalmente. Gregorio. Pues mira, Luis, yo creo que yo voy a algo que mencioné ahorita, y es que en Puerto Rico tenemos la mala costumbre de que queremos que se dé un resultado, y muchas veces no importa las normas que estén establecidas, no importa los procedimientos, como lo que queremos es ese resultado, pues vamos directo a ello y que después se resuelva. Y eso es una de las cosas que está pasando aquí, tanto con la mogolla fraudulenta de la que hablamos ahorita, como dentro del partido Dignidad, que está demostrando poca dignidad en este proceso, porque lo primero que uno debería, si se quiere presentar como una opción, yo creo que una de las primeras cosas que debieran hacer es comportarse de conformidad con sus procedimientos internos y dar el ejemplo en ese sentido. Y definitivamente el partido, una vez vio en las elecciones pasadas que tenía quizás más aceptación de lo que esperaban, pues se le han llenado los ojos, han entrado otras consideraciones en el proceso, y verdaderamente hay un grupo de personas que se quieren beneficiar de eso y que no les importa ni tienen reparo alguno con que se cumplan o no los procedimientos. Nuevamente, podemos nosotros hacernos de la vista larga y decir, bueno, exclusivamente eso es un asunto interno que ellos resuelvan, pero yo creo que a la larga está en juego la democracia puertorriqueña, y está en juego la confianza del público en esa democracia, y no podemos dar ni siquiera la impresión de que aquí los procedimientos legales en algo de esa importancia y de esa sensitividad pública pues no se van a seguir. Y el partido no solo tiene mucho que explicarle a sus correligionarios, sino también tiene que explicarle al pueblo de Puerto Rico
por lo que dije, porque ellos son partícipes de un sistema que los trasciende como partido y ellos aspiran a participar y presentarse como opción a Puerto Rico y les gusta exigir muchas explicaciones de los demás partidos, pues le toca a ellos ahora explicarle al pueblo de Puerto Rico qué es lo que quieren hacer y por qué. Fíjense que lo que ata a las dos historias es el fraude. O sea, la Mogolla cometiendo un fraude electoral y engañando al electorado y al erario. Y en este caso, el Partido Dignidad pintándose como religioso, cristiano y de valores, cuando se ha desnaturalizado completo al punto de que no obedecen ni sus propios reglamentos y no tienen, o sea, su liderato en ese contexto ahora es un paracaidista que llegó ayer. Pues mira, lo importante aquí es darnos cuenta que los partidos políticos son institutos seculares y no son institutos religiosos y que por lo tanto se van a comportar como institutos seculares siguiendo la lógica de la competencia secular y de la competencia política, y que lo importante dentro de una colectividad secular es más bien la tradición y la tradición que tenga, la madurez que tenga como institución política. Mira, dentro del Partido Nuevo Progresista, cuando Jennifer González empezó a hablar de que iba a tirarse a la candidatura a la gobernación, hubo mucha fuerza, muchos comentaristas, muchos políticos que trataron de impedir que Jennifer entrara en la gobernación, hicieron cuanto pudieron por impedirlo, pero al fin y al cabo, como el Partido Nuevo Progresista es un partido maduro, un partido de tradición, de hacer primarias, de que se discuten las cosas, de que no hay ningún líder que pueda imponerse de una manera que su voz sea la única, su criterio sea el único, pues sencillamente vamos a tener una primaria entre el gobernador y Jennifer González, y uno tuvo que reconocerle ese derecho a Jennifer González. Y en ese sentido, pues como le digo, hay una degradación. Aquí hay dos teorías, de que los partidos emergentes van a copar, y hay después de lo que obtuvieron en el 20, y hay la teoría de que van a degradar, de que van a ser reducidos a su tamaño normal. Obviamente a mí los eventos de los últimos 3 años lo que me demuestran es una degradación, un desmejoramiento en la imagen de todos estos partidos. El MVP con sus escándalos de Nogales y todo lo que hay, los falocráticos, la Mogolla, y en el caso de Dignidad lo que hemos visto es una degeneración de par en par, y eso va a abundar a lo que va a ser el año que viene. Luis, esta discusión me recuerda sobre ese particular, sobre los prospectos de cara a las próximas elecciones de los partidos llamados partidos emergentes, que no sé por qué el Partido Independentista pretende incluirse en ese grupo cuando lleva toda la vida. Exacto. Pero yo creo que la mejor analogía que puedo hacer es con las películas, con las secuelas de las películas, particularmente aquellos que nos gustan las comedias, donde usualmente la segunda deja de ser tan buena como la primera, porque usualmente se convierten en una caricatura de sí mismo. Pretenden repetir los mismos chistes, los mismos estribillos, la misma historia, y obviamente ya perdió la frescura, perdió ese allure, como dicen en inglés, de algo nuevo y distinto. Y yo creo que eso es lo que le pasa a los partidos, y a la mayoría de los partidos en Puerto Rico que han sido partidos emergentes y de momento tienen algún avance, usualmente les pasa eso, que se prostituye el proceso y termina entonces siendo una caricatura de sí mismo, en lugar de ir construyendo poco a poco sobre unas bases adecuadas, filosóficas, ir informando al pueblo, se le llenan los ojos y entonces terminan tratando de avanzar más de lo que verdaderamente tienen la capacidad para hacer, y terminan en este tipo de situaciones que en las que pierden credibilidad. Y mi opinión es que van a sufrir en las próximas elecciones, porque ya esa novedad y ya ese discurso de que son distintos y de que no pasan las mismas controversias, yo creo que de cara a las próximas elecciones, pues es una secuela nada más. Mira, el último partido emergente que logró subir rápidamente y convertirse en ganador se llamó el Partido Nuevo Progresista en 1968, y antes de ese, el que había logrado y ese lo logró por la figura de don Luis A. Ferré, el padre del Partido Nuevo Progresista y el gran líder de la estadidad. Y antes de eso,
El otro partido emergente que logró así controlar la política fue el Partido Popular en 1940 con Luis Muñoz Marín, que es el padre del Estado Libre Asociado. Pero no hay Luis Muñoz Marín ni Luis Ferré en este momento en el panorama. Así que ninguno de los emergentes, te aseguro, va a convertirse en un partido de mayoría y muy probablemente se van a volver a la por ciento mínimo que tradicionalmente tenían. Les traigo al otro tema que también han sido, que es la cuestión de el despilfarro, el que estemos comprando 20 años después de haber salido de la gobernación automóviles de lujo para los exgobernadores para que los lleven para arriba y para abajo. No solamente los automóviles, escolta, oficina, todo esto esto es de país tercermundista, primitivo, donde los jefes de Estado, los gobernantes eran privilegiados, una casta. Esto hay que acabarlo ya. Aforados lo llaman en España. Aforados. Sí. Mira, Luis, yo te digo, este caso me parece que a mí que lo primero que hay que darse cuenta es que el número que dan es engañoso, porque te dicen que el carro cuesta $39,000. Y un carro de $39,000 pues no parece un carro de lujo en este momento dado los precios. No, hoy en día es una CRB, una HR de esa. Mira, Luis, el gobierno no paga arbitrio y el precio de los carros alrededor de 40% es arbitrio. Es el arbitrio. Así que con un carro que le cuesta al gobierno $39,000 le cuesta $65,000 a alguien privado. Y un Mercedes te valen eso, 50 y pico mil de billetes. Así que es un carro mucho más. Y yo estoy completamente de acuerdo contigo. El gobierno no tiene por qué estar dándole automóviles aunque las personas sean líderes pasados. En ningún estado de Estados Unidos le dan ni carros ni oficinas de exgobernadores a ninguno de los políticos que han salido de ahí. Salieron y hasta a los presidentes les dan para que hagan unas bibliotecas o unas cosas para guardar sus papeles. Pero cada cual. Lyndon Baines Johnson murió pobre después de haber sido presidente de Estados Unidos y haber sido millonario antes de ser presidente de Estados Unidos. Cuando quebró antes de morir y vivió, no es una pobreza, pero por lo menos bien limitadamente. Y entonces nosotros tenemos personas y con adineradas como la señora Calderón, que no le critico el dinero que tenga, pero sí critico de que si los demás tenemos que comprar nuestros propios carros para las funciones que llevemos a cabo, ¿por qué la señora Calderón el gobierno de Puerto Rico tiene que comprarle un carro cuando fue gobernadora hace 20 años atrás? Es que no tiene ningún sentido y no es porque sea ella. Ponte tú, Fortuño tiene billete. Fortuño no necesita un carro, ni una escolta, ni una oficina de gobernador. ¿Por qué tenemos que pagar las oficinas? A nosotros nadie nos paga las oficinas, las pagamos nosotros. Esto es de país primitivo y peor, un país pobre y quebrado, un gobierno quebrado de un pueblo pobre. Esto no tiene perdón de Dios. Mira, Luis, y en ese sentido, yo creo que ese aspecto es bien importante porque más allá de lo que nos gustaría, ¿verdad? Cómo desearíamos que fuera el esquema de subvención de los exgobernadores, la realidad es que la primera consideración que hay que tener es la situación real de Puerto Rico. Le estamos pidiendo, y con razón, un sacrificio a muchos de nuestros ciudadanos que trabajaron toda la vida en el gobierno y eso, de que tienen que hacer unos sacrificios para lograr reestructurar la salud fiscal de Puerto Rico, y entonces ciertas personas privilegiadas, y de nuevo, igual que tú, no me refiero a ella exclusivamente, sino me refiero en general al resto de los candidatos, no pueden tener la aspiración a que las cosas sigan de la misma manera y tener todos los beneficios sin que les afecte. Y en ese sentido, yo quiero que resaltemos la incongruencia que hay entre el discurso que a veces hay con los exgobernadores estadistas, que en cuanto van a una actividad con una escolta, hay 20,000 artículos de
20.000 artículos criticándolo de que es un gasto excesivo, aun cuando muchas veces realmente es necesario, porque en esa situación particular podría correr algún tipo de riesgo. Pero en este caso pues se trata más livianamente como una cuestión puramente administrativa. Esto fue meramente la Junta que lo impidió por un proceso administrativo y se discute de otra manera, y estamos discutiendo exactamente lo mismo. Yo estoy de acuerdo en que ya llegó la hora de reestructurar todos estos esquemas y no se pueden afectar nada más algunos en el público, tenemos que afectarnos todo, y parte de eso es reestructurar los gastos y las subvenciones que se le están dando a las oficinas de los exgobernadores y los beneficios que se le dan. Estamos hablando de 8 exgobernadores. Hace 2 años Cintia López Cabán escribió algo para Cuarto Poder. Cada oficina, los gastos de cada uno de esos sale en alrededor de $250,000 a $350,000 anuales. Eso no tiene perdón de Dios. Estamos hablando de 2 o 3 millones de dólares. ¿A cuenta de qué? ¿A cuenta de qué? Y ese es el tema, no es Sila Calderón nada más. Es el tema del privilegio, las castas, la quiebra. De hecho, el gobernador Pierluisi hoy dijo que él no tiene ningún problema en pagarle eso a Sila. Lo que me parece altamente irresponsable, no entender esto. O a lo mejor él sabe que se va a beneficiar de eso y que le van a pagar escolta, carro y oficina de por vida. No sé. Ese es el problema, tú lo señalabas claramente ahorita, que vivimos en un sistema político que queremos estar constantemente dando toda clase de privilegios a diferentes grupos, no solamente son los exgobernadores. En este caso estamos discutiendo los exgobernadores y yo creo que sinceramente no tiene por qué establecerse estas oficinas de exgobernadores, o si hay alguna función que tienen que llevar a cabo, pues esas funciones que las lleven a cabo, que se le provean los recursos en un edificio del gobierno, en el Departamento de Estado, etcétera, etcétera, pero tener unas oficinas. Entiendo, por ejemplo, que el exgobernador Pedro Rosselló no utiliza ese dinero para nada de él, sino, por ejemplo, que lo utiliza para la fundación que tiene junto con la universidad. Así que puede ser que haya buenas maneras de utilizar el dinero. Lo que yo estoy de acuerdo contigo es que, al fin y al cabo, ese dinero debe considerarse dentro de qué es lo más beneficioso en este momento para utilizarse para el pueblo de Puerto Rico. ¿Cuántas computadoras se le pueden comprar a los niños? ¿Cuántos nuevos artefactos se pueden comprar para hospitales o para sitios donde el gobierno pueda arreglar mejor las carreteras, o para cualquier clase de cosas que se pueda hacer con ese dinero? Pues a lo mejor es más conveniente para Puerto Rico utilizarlo de esa manera. Pero sencillamente dejarlo porque la tradición es que se le da ese beneficio ad eternum o vitalicio a estas personas, pues no me parece que es un buen uso de los recursos. Increíble. Esas son las cosas. ¿Cuántas veces no hemos tenido este debate? Yo creo que en los últimos 40 años continuamente hemos tenido este debate y todavía no hay político. De hecho, la Corte Suprema, en una de sus peores decisiones, determinó que esto eran derechos adquiridos, que las escoltas eran derechos adquiridos. Bueno, las escoltas es una de las peores decisiones. Según yo entiendo la decisión, eran derechos adquiridos para aquellas personas que las adquirieron en el momento donde no se había traído, donde no se habían cuestionado. Aquellas personas que después de establecerse que no lo iban a tener como derecho, ya no tienen ese derecho adquirido. Entiendo yo que y ese caso yo creo que hay que diferenciar el caso de las escoltas. Yo creo que en muchas de las ocasiones excesivas, porque trasciende situaciones de riesgo real, pero en algunas situaciones sí es necesario, porque sabemos que hay situaciones donde los exgobernadores, aún los que no residen aquí, vienen a Puerto Rico, y la realidad es que enfrentan situaciones pero había difíciles. Excesos, como por ejemplo, pero hay excesos todavía y tiene que ser limitado a las situaciones que lo ameriten, caso a caso, no permanentemente. Aparte de que aquí hay una cuestión histórica que la prensa no toca porque la protege. Ella todavía, mira qué linda. Desde que llegó Sila Calderón al poder, desde el año 20, la oscuridad trascendió sobre Puerto Rico.
no ha dado pie con bola. Sila Calderón metió a Puerto Rico en 25 años de retraso, de atraso, y después vino Aníbal, y después vino Agapito, y todavía quieren volver el símbolo. Sila Calderón marca el principio de la muerte y de la peste de la cochina colonia. Un siglo, un cuarto de siglo llevamos bajo esto, y es la misma gente. Y esas cosas hay que discutirlas. Hay que discutirlas y no tenerle miedo. Ni Sila Calderón, ni Aníbal Acevedo Vilá, ni Alejandro García Padilla son dioses para proteger. Al contrario, hay que recordarle a la gente lo que fue la historia. Vamos a hacer la historia y regresamos después del break. De esta noticia que salió hoy en Axios, de cómo la República Asociada de la Micronesia coquetea con China por espacios geopolíticos a cambio de dinero, préstamos y todo eso, mientras Estados Unidos le pasa pasta para mantener escuelas y todo esto. Y ese es el modelo. O sea, esta es una de las modelos que utilizan los populares para defender la República Asociada que ellos quieren. Ese es el futuro de lo que podemos ver. Mira, Luis, lo que es especialmente bueno este ejemplo porque ilustra dos cosas. Primero, la naturaleza de la República Asociada, y segundo, el balance estratégico que se va dando globalmente que va favoreciendo a China. Vamos a comenzar con lo primero. Las repúblicas asociadas con Estados Unidos no tienen un tratado eterno. Los tratados se renuevan cada 15 años. Cada 15 años se establecen las nuevas condiciones de la asociación en cuanto a cuánto dinero Estados Unidos va a contribuir, qué beneficios va a recibir Estados Unidos en términos de bahías o en términos de recursos naturales o lo que fuera. Y cada 15 años, obviamente, pues se abre lo que pudiéramos llamar una discusión del estatus de nuevo. Entonces, la República Asociada sería la de nunca acabarse la discusión del estatus. Pero encima de eso, Estados Unidos cada año, cada 15 años, va tratando de reducir aquellas transferencias que al principio se ven como necesarias para poder establecer la asociación. Y en el caso de Micronesia, pues están negociándose esas condiciones. Y entonces esas condiciones, Estados Unidos pues quiere rebajar los beneficios y dar menos derechos a los miembros de la Micronesia a poder entrar a Estados Unidos, en las condiciones bajo las cuales puedan entrar. Y por lo tanto, entonces los micronesios dicen, bueno, pues tenemos que buscar alternativas. Como la Micronesia no puede en realidad convertirse en un país independiente, pues no tiene el tamaño, la población, los recursos, etcétera, pues tiene que entonces buscarse otra potencia. Y entonces entra el segundo principio. La China está buscando alrededor del mundo todos aquellos países independientes y territorios no independientes que puedan ir influenciando, porque el propósito de China es llegar a dominar globalmente. La civilización china es la que dominó el mundo, la más importante en el mundo desde hace 4.000 años. No es ahora. El capitalismo. 4.000 años. Claro. Pues empieza a bajar hace como 300 años cuando la revolución industrial y la revolución científica en Europa y América hace que Europa y América desarrollen una mayor riqueza, una mayor conocimiento científico y una mayor capacidad militar. Y eso es, en estos 300 años, China ha quedado pues en un lugar relegado. Pero en este momento China está de vuelta con su capacidad militar, con su capacidad económica, con su capacidad tecnológica, y está viendo a ver si se convierte de nuevo en la potencia global. Así es que los puertorriqueños que estén pensando en libre asociación o independencia, que sepan que hay un país que se llama China, que está velando a ver cuánto se pueda zafar para ellos lograr dominarlo. Y de hecho una república asociada tiene soberanía, tiene capacidad. Sí, tiene para soberanía pactar con quien le dé la gana. Y tiene toda la prestar su responsabilidad que territorio para tienen que le dé todas la las gana. repúblicas independientes. Así es que Claro.
Yo quiero resaltar primero este último punto que trae Garriga, porque a grosso modo, ¿verdad? A nivel geopolítico, un país que aspira a tener dominancia global tiene que cumplir básicamente con tres parámetros. Primero es dominancia regional, el segundo es dominancia hemisférica y el tercero es influencia o dominancia a nivel global. En el caso de China, ya hemos trascendido básicamente la primera etapa. Esta segunda etapa, Micronesia es parte de esa ¿cómo se dice esto? De consolidarla. Ajá. Pero que no le quede duda a nadie que ya esa tercera etapa comenzó. O sea, no se limitan a la dominancia regional y hemisférica, sino que en las Américas ya y en el Caribe, China ha estado afirmativamente buscando ese nivel de influencia, incluyendo en Puerto Rico. Yo no sé si mucha gente no lo sabe. En Perú. En Puerto Rico, China trató a través de una corporación de comprar Roosevelt Roads. O sea, de comprar unas facilidades militares en Puerto Rico, siendo territorio de los Estados Unidos. En segundo lugar, en cuanto a la naturaleza de las asociaciones, además de las libres asociaciones, además de la libertad de contratación, la realidad es que no hay la capacidad de enforcement a largo plazo, así que aun cuando los términos estén claros, cualquiera de las partes en determinado momento podría retirarse y la parte más fuerte es la que podría forzar el cumplimiento, no la otra. Y en tercer lugar, que voy a la parte de Estados Unidos yo creo que no se ha dado cuenta o no ha internalizado bien por su dinámica que estamos nuevamente en la época esta donde quizás no proxy wars, pero por lo menos la influencia geopolítica a través de un proxy, donde China está tratando de capitalizar en esto, de ir buscando no necesariamente territorios grandes, sino centros de influencia importantes, y Estados Unidos no acaba de comprender que necesita consolidar su influencia en ciertos sitios y no puede mantener sitios como Puerto Rico, por ejemplo, como un territorio indefinidamente, porque ese tipo de coqueteo con esta nueva superpotencia emergente eventualmente va arraigándose en la población y en el discurso de los partidos de oposición. Mira, los chinos tienen una política que se llama The Belt and Road, de cinta y camino, que está tratando de llegar el comercio chino, como anteriormente el Silk Road, la ruta de la seda, a toda Europa, y a través de Europa a toda América, y a través del canal de Panamá también a toda América. Puerto Rico es un sitio que estratégicamente es extremadamente valioso para China. Es la boca del Caribe. En la boca del Caribe es, al fin y al cabo, la manera, el punto que permite dominar toda la comba de las Antillas Menores y la comba hacia arriba, hacia Cuba. Así que, como en tiempo de España, Puerto Rico vuelve a tener esa gran importancia estratégica. Y los chinos darían cualquier cosa porque Puerto Rico se convirtiera en un país independiente y ellos pudieran hacer la clase de arreglo, por ejemplo, que hicieron un neocolonialismo exactamente con Ecuador, que le compraron toda la deuda. Ecuador estaba más endeudado que Puerto Rico. Le compraron toda la deuda. ¿Tú sabes a cambio de qué? A que durante 30 años todo el petróleo de Ecuador es de los chinos. Entonces, de esa manera ellos controlan la economía de Ecuador, controlan el gobierno, tienen una gran influencia en el gobierno de Ecuador. Y así, a través de esa política, van controlando a diferentes sitios. Yo estoy trabajando en unos artículos, un libro, en la cual voy a estar expandiendo sobre este proceso que se va dando en el Caribe y en Puerto Rico. Y como mencionó Grego aquí hace unos momentos, como eso llegó ya ha habido los intentos en la misma Roosevelt Roads de China de dominar a Puerto Rico. Hay una historia detrás de Puerto Rico antes de pasar, y es la historia, por eso es que la prensa no reporta estas cosas, porque todo territorio bajo la custodia de Estados Unidos que ha terminado en la independencia termina en la ruina. Cuba, Filipinas, las repúblicas asociadas terminan en pobreza, terminan en cosas y eso es algo
que nadie dice. El modelo de la independencia es un fracaso total y es un suicidio. Y eso hay que enfatizarlo, y por eso la prensa no publica este tipo de historias. Luis, y en Puerto Rico, el problema de la independencia, la realidad es que lo hemos discutido casi exclusivamente dentro del contexto de fondos federales. Pero Claro. es que la inestabilidad política resultante, que es uno de los problemas que no ha permitido que todos estos lugares que se independicen de los Estados Unidos sean prósperos a largo plazo, en Puerto Rico sería mucho mayor porque ya contamos con ciudadanía y, por ejemplo, de surgir aquí la independencia, y es básicamente, tú lo tocaste ya en tu novela, mira, la mitad de la isla se va a ir con los efectos económicos Más de la que mitad. eso tiene, más de la mitad. Más de la mitad. Y entonces, De 3 millones se van 2 millones. y eso ya trae un efecto cascada Perdóname. generacional que la gente no se ha discutido, porque lamentablemente hemos discutido esto exclusivamente a base de dinero y de fondos federales. Pero en cuanto a lo de China, quiero añadir algo, porque yo creo que a veces confundimos y que pretendemos separar el aspecto militar del aspecto comercial. Yo creo que el público tiene que estar consciente que a nivel comercial, la mayoría del comercio del mundo, por más adelantados que estemos, se hace a través de barcos. Y tú tener el poder militar y tú tener la capacidad de proteger esas rutas de comercio, que va a lo que Garriga hablaba de del restablecimiento del Silk Road y ese tipo de cosas, es esencial. Por lo tanto, cualquier intervención comercial de China en el Caribe o en otros sitios, igual que es con los Estados Unidos, necesariamente va a involucrar algún tipo de intervención militar, porque de nada vale la pena tener una ruta comercial que tú no puedas proteger. Claro. Y Dime, Garriga. mira, la otra una noticia que quería comentar es que el grupo Ferrer Rangel sigue promoviendo el llamado Junte Boricua, de traer en las próximas, en el verano del 2024, a 3 meses de las elecciones, 50,000 puertorriqueños de los diferentes estados de la llamada diáspora, obviamente a visitar y a conocer a Puerto Rico sin ninguna intención de que tengan un impacto en la política puertorriqueña. Me parece que podemos ver un proyecto de conseguir la influencia de una llamada diáspora en las opiniones políticas de los puertorriqueños, cuando menos, sino directamente en los resultados de las elecciones. Me parece que es un proyecto que no es malo en sí, no es mala idea traer puertorriqueños a pasar tiempo en Puerto Rico y que traigan dinero y que lo gasten en los negocios locales. Pero hay que tener mucho cuidado que esto no se convierta en una agenda política, y si se convierte en una agenda política hay que denunciarlo completamente. Bueno, mira, y demostrar yo soy fanático del proyecto Somos, porque el proyecto Somos ha probado, más allá de dudas razonables, que la cultura no se muere en la estadidad. ¿Qué? Y mucho menos se va a morir en Puerto Rico cuando Puerto Rico sea Estado. Eso está bien claro. O sea, si hay un hilo conductor que tienen todo eso, es que todo el mundo dice, aquí mantenemos el idioma, la cultura, todo lo que hay, y además el ser puertorriqueño no necesariamente implica hablar español. Pero hay otro tema que yo les quiero tocar precisamente sobre la cuestión esta, y es este tipo de programas, los diásporos. Yo estaba haciendo hoy, parece que tuvimos una conexión psíquica hoy, Garriga y yo, buscando cuántos periodistas independentistas hay insertados en medios importantes de Estados Unidos. Porque lo que estoy viendo es que lo que se genera la propaganda que se genera en la isla, lo repiten como papagayo allá, y ahí estamos hablando New York Times, estamos hablando Axios, estamos hablando Washington Post, CNN. ¿Saben cuántos hay? ¿Cuánto? No menos de 42. Que yo haya identificado por su línea editorial, por sus comentarios. 42. Eso obviamente no le pidas ni a Jennifer González ni a Pedro Pierluisi que te expliquen eso, porque ellos, that's beyond them.
That's totally beyond them. Bueno, yo creo que es evidente, y lo hemos discutido aquí anteriormente, que el movimiento independentista en Puerto Rico se dio cuenta que en Puerto Rico a nivel electoral se le va a hacer bien difícil La independencia la van a ganar en los exacto, estados. Allá. ellos han trasladado su lucha a tratar de que se nos Allá. imponga a través de las personas que están en los medios allá y de otras influencias que puedan lograr en los estados, al igual que el Partido Popular logró insertar dentro del Congreso de los Estados Unidos algunas personas que han impedido cualquier cambio político por más de 75 o 100 años. Así que, digo, desde que está el Partido Popular, desde antes obviamente las consideraciones eran otras, pero a lo que me refiero es eso, o sea, el único partido que lamentablemente, aunque ha hecho sus intentos, no ha sido efectivo en promover una política de allá para acá que sea consona con sus intereses, es el movimiento estadista puertorriqueño. No lo hay, pero no lo hay por eso mismo. Bueno, ya tengo que irme, me está pidiendo el señor director que nos vayamos. Gracias a Garriga Picó y gracias a Igartúa. Y espero que papá Igartúa esté contento con el análisis que hicimos de su columna. Nos vemos mañana. Por ahí viene Carmen Jové.